Dios te bendiga. Qué alegría podernos volver a conectar, aunque sea por estos medios limitados, sabiendo que la gracia, el amor y la misericordia de nuestro Dios está contigo, está conmigo, y sabiendo que podemos de alguna u otra manera hacer este pequeño intercambio y saber que la palabra de Dios nunca vuelve al vacío, sino que nos bendice, nos llena de alientos, de fuerzas, especialmente en estos días difíciles que nos ha tocado vivir. Te invito otra vez a la palabra de Dios. Vamos al libro de los Hechos, el capítulo 8. Vamos a leer la segunda parte de este capítulo. Estuvimos la semana pasada en la primera parte hablando de Felipe cuando él llega a Samaria, el gran avivamiento que Dios dio a esta ciudad y también cómo Dios se movió entre la vida y en las villas samaritanas de alrededor, porque es importante que en estos tiempos estemos preparados para lo que Dios va a hacer. Lo que Dios va a ser algo similar a lo que hizo en el libro de los Hechos. Él va a avivar su iglesia, la va a llenar del fuego de su amor y de su poder a través del Espíritu Santo, y luego la va a lanzar a alcanzar las multitudes que necesitan escuchar del amor de Cristo en estos tiempos tan necesitados. Así que vamos a leer el verso 26, vamos a llegar hasta el verso 35 y luego vamos a hacer referencia a los versos finales. Dice así la palabra de nuestro Dios. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la Escritura que leí era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Vamos a orar. Oh Padre amado, qué bendición es poder estar en tu presencia. Que mis hermanos y mis amigos están desde sus casas o en el lugar donde estén escuchando este mensaje, Señor, tú estás con ellos en este momento y usa las palabras de este mensaje para traer vida, esperanza, fortaleza, fe a sus vidas y a la mía también. Y Señor, háblanos a través de tu palabra y exalta a nuestro Rey de Gloria, al Señor Jesucristo, porque Él está sentado a la diestra del Padre con toda autoridad en los cielos y en la tierra, y Él está cerca de nosotros en estos tiempos de preparación para las grandes bendiciones que se avecinan. Oh Señor, no permitas que nuestros corazones se desalienten. Señor, que en la espera, Señor, no caigamos en la desesperación, en la desesperanza, en la ansiedad, en el temor. Oh Señor, reprende todo eso en el nombre poderoso de Jesucristo y haz en nosotros renacer la esperanza y el optimismo de saber que tú estás en control y tú vas a bendecirnos de maneras que no imaginamos. Así que háblanos a través de tu palabra en el nombre poderoso de nuestro Rey de Gloria, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Un teólogo llamado Norman Geisler era uno de los grandes defensores de la fe. Sus libros han inspirado a muchos. En el seminario, cuando estudiaba, leíamos algunos de sus libros. Eran libros de texto. Pero él cuenta la historia. Él dice en un artículo que escribió hace unos años atrás, él dice que él fue director de una organización cristiana juvenil por 3 años. Él fue pastor de una iglesia por 9 años. Él fue maestro en una escuela cristiana, una universidad cristiana, por otros 6 años. Y durante todos esos años, dice él, nunca compartí el evangelio con nadie.
Aquí está esta eminencia cristiana, este hombre de Dios, que evidentemente tiene un ministerio docético de enseñanza y está preparando a los futuros ministros del mañana. Y sin embargo, él dice, yo nunca vi la necesidad o no vi la necesidad, sentí que no era mi llamado hablarle a otros de Jesús. Él da su razón, él dice, en ese tiempo yo pensaba, bueno, es que yo no tengo el don de evangelista o evangelismo, mi llamado es a la enseñanza, no, yo estoy trabajando con creyentes, y siempre él se excusaba detrás de estas razones. Pero más tarde estaba en su iglesia en una ocasión y los niños de la iglesia presentaron un programa dominical, y en el programa un coro de niños está cantando una canción pegajosa, y en el estribillo de la canción había una frase que se le clavó a él entre ceja y ceja, y de una manera especial no lo dejaba tranquilo. Y la palabra del estribillo que él recordaba era esta. Lo traduzco al español, dice: llévame a un alma hoy y enséñame qué debo decirle. Llévame un alma hoy y enséñame qué debo decirle. Así que no se podía sacar la canción de la cabeza. Pero después de estarlo pensando, comenzó a orarlo. Y un día él estaba en su oficina en la universidad cuando se acercó una joven, pidió hablar con él, y cuando él habló con ella, le explicó su situación, sus problemas, él se dio cuenta, se percató que ella nunca había puesto su fe en el Señor Jesucristo y lo había recibido como su Salvador. Así que él le presentó el Evangelio y ella lo aceptó. Y el ver la alegría de ella cuando había recibido a Jesucristo hizo algo en el corazón de él. Él sintió un gozo recíproco. Él dijo: Señor, qué alegría tan grande de haber llevado un alma a ti. Y luego la historia no para ahí. Esa joven terminó siendo una misionera en América Latina. Y todavía lo es hoy. Más tarde, cuando en su iglesia dijeron: vamos a hacer un programa de visitación a algunos amigos de la vecindad, él se inscribió, y en su primera visita visitaron a un hombre que era ateo. Y que de entrada le dijo: yo no creo en Dios. Pero este hermano, con la sabiduría que Dios le da, empezó a hacer una amistad con esta persona, y sobre el tiempo también le llevó a los pies de Jesucristo. Para resumir la historia, Geisler dice: las experiencias más gratificantes de mi vida cristiana no han venido de mi enseñar o de mi predicar alrededor del mundo, han venido de esos encuentros donde yo he podido llevar a alguien a Jesús. Evangelismo, alcanzar a los que no tienen a Jesús. Es interesante que la iglesia ha recibido un mandato de hacer discípulos de todas las naciones, y nosotros vivimos bajo esa consigna de alcanzar a los perdidos. Y en esta pandemia mundial, lo que Dios ha estado haciendo en medio de todo el mal que vemos, es que Dios está preparando corazones para tener encuentros con Él. Solo el Señor sabe cuántas almas han venido a Cristo en sus momentos de desesperación, o han ido a otros cristianos y han abierto sus corazones y le han dicho: necesito a Dios. Y cuántas personas han dado ese paso de fe. Una iglesia llena de Dios, una iglesia avivada como la iglesia de los Hechos, es una iglesia que está activamente enfrascada en llevar a otros el evangelio de la salvación. Mira lo que ha pasado. Para resumir un poco lo que hemos dicho en el pasado, tú sabes que ha estallado una persecución en Jerusalén. La iglesia, el Señor ha dispersado su iglesia estratégicamente. No ha sido una explosión de cada uno de estos creyentes cayeron donde pensaron, sino que Dios estratégicamente ha estado con cada una de estas vidas, les ha guiado, les ha llevado a donde Él quería depositarlas para sembrarlas como semillas, para que de esa manera otras personas vinieran a conocer a Cristo. Y entre todas las personas que Dios dispersó, estaba Felipe. Y Dios le dijo a Felipe, lo llevó a Samaria, y él predicó el evangelio, y hubo un gran avivamiento en Samaria. Cientos posiblemente de almas vienen a Jesucristo. Hay sanidades, hay milagros, hay liberaciones. En medio de ese gran avivamiento, los apóstoles envían a Pedro y a Juan, y ellos llegan y piden, y el Espíritu Santo cae sobre estas vidas. Y realmente tú no te puedes imaginar el gozo, la alegría, todo el sentido de expectativas que
había, porque Dios estaba moviendo milagros, señales, prodigios por todos lados. Y en medio de todo ese apogeo, tú te puedes imaginar que Dios le diga a Felipe: deja esta gran bendición y vete a un desierto camino que va a la ciudad antigua de Gaza, y lo separa de todo lo que está pasando. Algunos diríamos: bueno, Señor, pero ¿cómo puede ser? Eso es un error garrafal. En medio de todo lo que está pasando es cuando más se necesitaba a Felipe allí. Pero nota que la iglesia llena del Espíritu Santo no es guiada por nuestras apreciaciones humanas, es guiada por un espíritu que está planeando, anticipando, creando situaciones, moviendo sus piezas en el tablero de nuestras vidas, creando oportunidades. Él tiene en mente no lo que quiere hacer solamente hoy y mañana, está pensando en lo que Él va a hacer la siguiente década. El Dios eterno tiene planificado su plan para tu vida y para mi vida, y especialmente también para su iglesia. Por eso, para nosotros estar en medio de lo que Dios quiere hacer y para que Dios nos use de la manera que Él quiere usar tu vida, es necesario que nosotros tengamos y cultivemos ciertas cualidades que nos van a permitir ser usados por Dios. Y la primera que tú y yo necesitamos, y lo vamos a ver en la vida de Felipe, es su sensibilidad al Espíritu Santo. Sensibilidad. Nota que fue un ángel el que fue donde él y le dijo: mira, Felipe, quiero que... y le dio una asignación precisa a donde tenía que ir. El camino es desértico, es solitario, porque la antigua ciudad de Gaza ya no está cerrada, ya no es usada, hicieron una nueva. Pero este antiguo camino, donde él sabía que no iba a encontrar prácticamente a nadie, es la ruta que este personaje, este eunuco, una persona que estaba al servicio de la reina de Etiopía, iba a tomar para salir de Jerusalén y regresar a casa. Nota que Dios sabe lo que está pasando. Él tiene una visión panorámica de todo, y por eso Él quiere que escuchemos su voz y seamos sensibles a su voz, para entonces Él dirigirnos como Él quiere. Nota que Felipe es un hombre que entiende esto. Él sabe que tiene que obedecer. Y los ángeles son movilizados. Es interesante que en esta nueva era de la iglesia, donde la iglesia ha nacido en el día de Pentecostés y unos 5 años más tarde ha sido dispersada por todo el imperio romano, es interesante que Dios ha movilizado un contingente de fuerzas angélicas para apoyar y proteger la iglesia y para guiarla en medio de todo lo que está pasando. Con razón, el escritor de Hebreos diría que los ángeles son espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Así que Dios ha enviado de sus legiones celestiales ángeles que guíen, que protejan, que guarden a los suyos. Y es un ángel el que viene a Felipe y le dice: esto es lo que tienes que hacer. Y Felipe escucha y Felipe obedece. Porque él sabe que es clave para él obedecer a Dios, escuchar la voz de su espíritu. Entonces, más adelante el Espíritu Santo le va a decir a Felipe, cuando él ve esta comitiva de este eunuco, un eunuco, la palabra eunuco significa que usualmente personas en posiciones de servicio a las reinas, los hombres que estaban sirviendo eran esclavos y eran castrados, para que de esa manera no representaran un peligro a las reinas de ninguna manera. Así que ellos servían. Usualmente pasaba en su niñez, y este hombre etíope ha sido castrado, él es un eunuco, pero nota su posición de influencia. Él es director o ministro de Hacienda en medio de este reino, de esta reina. Candace era un título, es como decir faraón o emperador o presidente. Era un título que en este caso se le daba a las reinas de Etiopía. La Candace era la reina de Etiopía, era el título. Y este hombre tiene una posición de influencia en medio del reino de esta reina.
Así que él ha venido a Jerusalén seguramente porque él es temeroso de Dios, él quiere conocer de Dios, de alguna u otra manera conocido de la nación judía, y él ha querido venir a adorar a Jerusalén. Ha adorado a Jerusalén, tiene dinero, obviamente compró rollos de la palabra de Dios del Antiguo Testamento y los lleva de regreso, pero quizás él no recibió todo lo que buscaba cuando vino a Jerusalén. Hay un vacío espiritual y por eso él está leyendo la palabra de Dios y justo está leyendo el libro de Isaías, el capítulo 53, donde habla del Mesías que tendría que ser muerto y que entregaría su vida a favor nuestro. Es interesante que él lo está leyendo, pero no lo entiende. Ahora, yo quiero que tú te detengas. Mira un poquito de afuera lo que ha pasado. El Espíritu Santo ha orquestado todos estos movimientos. Él sabe exactamente dónde el etíope va a estar. Él sabe exactamente lo que va a estar haciendo. De hecho, ha sido él el que ha puesto esa Biblia, por decirlo así, en sus manos. También él sabe exactamente el pasaje que él quiere que lea en ese preciso instante. En ese preciso instante, Dios ha movido a un ángel, lo ha enviado a Felipe y ahora ha posicionado a Felipe para un encuentro con este hombre en esta hora, con un corazón anticipadamente preparado. Dios ha hecho todo eso. Ha sido una convergencia total porque Dios sabe lo que está haciendo. Y por eso hay que ser sensible a su voz. Tú y yo a veces no entendemos todo lo que Dios quiere hacer. Por eso es que Dios nos llama a la obediencia, a que confiemos en Él, a que seamos sensibles a su voz y a caminar por fe. Y eso precisamente es lo que Felipe hace. Porque aparte de ser sensible a la voz de Dios, tú y yo tenemos que ser obedientes a la voz de Dios. Obediencia. Mira, Dios te puede hablar a ti todo el tiempo, pero si tú no obedeces, su voz se hará un susurro que tarde o temprano no vas a poder escuchar. Porque Dios quiere tu obediencia, Él quiere mi obediencia. Así que el secreto de la utilidad de Felipe es su corazón obediente. Y mira cómo Dios lo usa de manera increíble. Mira lo que pasó en Samaria y ahora mira lo que está pasando aquí. La obediencia es una de las cualidades que tú y yo tenemos que cultivar. Yo no sé de ti, pero a veces ser obediente cuesta, ¿no es cierto? Especialmente cuando Dios no está de acuerdo con nosotros. Cuando nosotros pensamos que tenemos otra manera de pensar a lo que Dios nos está diciendo, es fácilmente para nosotros decir, ¿sabes qué, Señor? No voy a obedecerte. Pero mira lo importante que es la obediencia. La obediencia determina nuestra utilidad a Dios. Si tú estás dispuesto a obedecer, Dios puede hacer lo imposible a través de ti. Pero si eres desobediente, Dios no te puede usar, ¿no es cierto? Mira al rey Saúl, por ejemplo. El rey Saúl fue escogido por Dios, fue ungido por Dios. Dios derramó el poder de su espíritu sobre él. El espíritu de Dios vino sobre Saúl. Él profetizaba hasta con los profetas, siendo el rey de Israel. Pero constantemente, cuando Dios le decía a Saúl, quiero que hagas esto, Saúl no lo hacía tal como Dios decía. Él pensaba que las sugerencias de Dios podían acatarse o no. Él pensaba que a veces cuando Dios le decía algo, Señor, yo puedo mejorar la sugerencia que tú estás dando. Y en varias ocasiones Dios le dice que haga algo y no lo hace. Cuando Dios le dice a través de Samuel, espera que yo llegue para ofrecer un sacrificio, él no espera, él ve las circunstancias, se desespera, se ansía, él dice, se me están yendo los soldados, tengo que hacer algo, Samuel no llega, pues mira, yo voy a hacer el sacrificio. Y usurpó una posición que no le correspondía. Él era el rey, pero no era el sacerdote. Él no era el profeta. Entonces, mira lo que sucede cuando llega Samuel. Lo reprocha y le dice, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué no esperaste? Él se excusa. Él no acepta que está mal. Él es obstinado. Y entonces él dice, no, Señor. Él le da excusa. Pero no funciona. Más adelante, Dios le va a decir, mira, quiero que pelees contra estos enemigos. Yo he profetizado desde años atrás que voy a exterminar ese pueblo malvado de todos. Le voy a hacer justicia a todas sus maldades. Pero otra vez, Dios le dice, quiero que acabes con todo. Pero Saúl dice, no. Y no lo hace. Reserva lo mejor de lo mejor para él y para sus hombres.
Cuando viene Samuel otra vez le dice, pero ¿por qué no obedeciste? Y entonces él otra vez encuentra excusas. Él le dice, no, pero yo sí lo hice, pero no lo hizo. Tanto así que entonces Samuel tiene que decirle a este rey Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Nota que él tiene que confrontar a Saúl por su desobediencia. De hecho, le costaría su reino. Llega el momento en que Dios lo desecha, pero aún así le da 40 años para arrepentirse y Saúl, su corazón se pone tan duro como una piedra. Y tú sabes todo lo que pasa después, como intenta matar a David por envidia, por celo, por temor a perder su trono. En vez de arrepentirse, él sencillamente rehúsa obedecer a Dios. Bueno, Dios no quiere que hagamos eso. Dios quiere trabajar con nosotros. Dios quiere cooperación. Dios quiere que tú y yo trabajemos con Él. Dios quiere que nosotros unidos nos podamos mover en la dirección que Él busca. La unidad de la iglesia nace de ese espíritu de sumisión, de humildad que la iglesia tiene. Ellos se rendían y se sometían al Espíritu Santo, al liderazgo apostólico, y la iglesia salía adelante y Dios hacía grandes cosas. Pero el secreto era esa llenura del Espíritu Santo, esa dependencia del Espíritu Santo. Y mira, eso aplica a todas nuestras vidas. No es solamente en el área de servir a Dios, podemos aplicarlo a nuestros matrimonios. Podemos aplicarlo a nuestras vidas como esposo y esposa, las relaciones maritales. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para ser buenos esposos, para ser buenas esposas. Es interesante, en el libro de Efesios capítulo 6, tú sabes que habla en el capítulo 6 de las relaciones maritales, ¿no es cierto? Los esposos se deleitan cuando leen esas frases donde Dios le dice a las esposas, someteos a vuestros maridos en todo. Y los maridos dicen, aleluya, gloria a Dios, palabra de Dios, ¿no es cierto? Y nuestras esposas se desesperan y temen porque piensan que vamos a ser completamente dictadores y ellas se rehusan someterse de esa manera. Pero entonces las esposas leen cuando con ternura Pablo le dice a las mujeres, a los maridos, amen a vuestras esposas como Cristo amó la iglesia, sacrificándose y entregándose por ella. Y las esposas dicen, aleluya, gloria a Dios, tómate esa cucharada 3 veces al día. Y los esposos entonces son los que se desesperan, los que dicen, no, ¿cómo va a ser? Eso es demasiado. ¿Cómo voy yo a amar a mi esposa como Cristo amó la iglesia? No, esto es imposible. Pero mira esto, el secreto de Efesios no es que nosotros lo vamos a hacer en nuestras propias fuerzas. La clave, la llave de Efesios 6 está en el capítulo anterior, en el verso 18. Esa es la llave de todo lo que viene después. Y en Efesios 5, 18, ¿qué dice Dios? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Ves cómo la llenura del Espíritu Santo es la clave de nuestras relaciones interpersonales? En otras palabras, primero nos llenamos del Señor en nuestra relación vertical y luego podemos, llenos del Espíritu de Dios, movernos en nuestras relaciones horizontales con nuestro prójimo. Tú y yo necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, vivimos vidas de obediencia, porque nos hemos rendido, nos hemos entregado a nuestro Señor. Pero mira esto, sensibilidad al Espíritu de Dios, obediencia, corazones rendidos al Señor. Pero todavía hay una cualidad que todavía se necesita. Y es la cualidad de la confianza. Confianza. Saber que podemos mirar todo lo que está pasando a nuestro alrededor y todo apuntala a un hecho. Dios nos invita a que confiemos en Él.
Mira lo que Felipe hace, va caminando con el eunuco y el eunuco le dice, mira, ahora entiendo todo lo que está pasando, va a decir más adelante. Le dice le pregunta, ¿qué impide que yo pueda ser bautizado? Porque en el transcurso de su caminata, ellos llegan a un lugar donde hay una charca, hay un cuerpo de agua, y entonces él dice, mira, yo quiero bautizarme. Y entonces, ¿qué le dice Felipe? Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y dice, y respondiendo el eunuco, dice, creo, en el verso 37, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces proceden y lo bautizan. Nota que este eunuco etíope ha recibido al Señor Jesucristo, quiere bautizarse, él lo bautiza porque él entiende que Dios está en todo lo que está pasando. Felipe entiende que todo esto ha sido obra del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante que tú y yo entendamos esto? Amados, porque lo que estamos viviendo en estos días, todo lo que miramos y lo que a veces hace que nos robe el gozo y la alegría cuando vemos todo lo que está pasando en las ciudades, la violencia, cuando vemos la enfermedad, cuando nosotros mismos luchamos con la ansiedad, con el temor, cuando ahora mismo las escuelas están por abrir y algunos padres están inquietados. En medio de todo eso, tenemos que recordar, tenemos a un Dios que está en control. Un Dios que está orquestando todo lo que está pasando. Un Dios que nos está diciendo, yo tengo un propósito para esta nación. Yo estoy por enviar y estoy preparando el escenario para enviar un avivamiento que va a impactar no solamente los Estados Unidos, sino al mundo entero. Nosotros creemos que estamos viviendo en la víspera. Puede tomar meses, puede ser cuando Dios decida, pero estamos a la víspera de un gran avivamiento. Dios está por moverse y el avivamiento no es solamente para avivar la iglesia. Dios quiere impactar naciones y pueblos. Dios está alineando naciones, pueblos, culturas, economías. Dios está poniendo muchas cosas donde Él quiere que estén y ha permitido que toda esta situación venga, pero es con el propósito de que lo que el diablo ha querido para mal, Dios lo use para bien. Termino con esto. Hace unos años atrás, Loren Cunningham, que era el director en ese tiempo de un movimiento cristiano juvenil que se llamaba Juventud con una Misión, y Bill Bright, que era el fundador de la Cruzada Estudiantil para Cristo, decidieron reunirse. Habían coordinado esta reunión, querían ver cómo podían unir fuerzas para hacer un trabajo más efectivo. Lo que ellos no sabían es que mientras cada uno de ellos se estaba preparando para esta reunión, Dios puso el sentir de Él en el corazón de cada uno de ellos. Y sin saberlo, fueron a la reunión, cada uno llevando la misma agenda. Y la misma agenda era esta. Dios les había mostrado a ellos que Dios quería conquistar las montañas, por decirlo así, así le llamaron ellos, las montañas de nuestra cultura. En otras palabras, las cumbres de poder, de influencia que cada nación tiene en las 7 áreas más importantes de la vida de una nación, como por ejemplo el gobierno, la economía, la educación, los medios masivos de comunicación, la familia, el arte, el entretenimiento y por supuesto la religión. Y lo que ellos entendieron es que Dios estaba llamándole a ellos a mancomunar fuerzas para empezar a discipular a los jóvenes que caían bajo su influencia con una visión diferente. Ya no sería para preparar solo pastores y misioneros como había sido hasta entonces. Dios les estaba mostrando que ellos tenían que ayudar a estos jóvenes a capturar el llamado y la visión que Dios tenía para ellos para penetrar estas montañas de influencia para luego irradiar su luz para el Señor. Así que ellos recalibraron su visión, se pusieron en la página de Dios y desde entonces empezaron a cambiar su manera de pensar. Y empezaron a decirle a los jóvenes, capturemos una visión de lo que Dios quiere hacer a través de ti en alguna de estas áreas. Y el cambio fue impactante.
Es una nueva visión del reino de Dios, donde Dios quiere cambiar no solamente vidas, sino naciones, ciudades, con una visión nueva de lo que Dios quiere hacer. Que Dios está enviando y preparando a su iglesia para conquistar y discipular naciones. Y eso no solamente individuos, y de esa manera avanzar el reino de Dios. Eso es importante porque en este nuevo avivamiento que Dios va a traer, vamos a ver esto, y eso es lo que sucede aquí. El eunuco regresa a Etiopía y los registros históricos nos dicen que un movimiento cristiano nació al regreso de él en Etiopía y que Etiopía llegaría a ser un baluarte del cristianismo por muchos años por venir. Una persona en una posición de influencia, irradiando su luz y llevando a otros a Jesús. De eso se trata. Tú y yo estamos aquí en esta hora y Dios nos está llamando a hacer una diferencia. En medio de todo lo que estamos viviendo, nuestra diferencia muchas veces de nuestras rodillas. Dios nos está llamando a orar y específicamente en estos tiempos, desde septiembre hasta diciembre, Dios está llamando a su iglesia a interceder de una manera insistente, oportuna, estratégica, a favor de lo que está por venir, todas las elecciones, el futuro de esta nación. Tenemos que doblar rodillas y pedirle al Señor, Señor, venga sobre nosotros tu reino. Porque como está Estados Unidos, va el resto del mundo. Y tenemos que orar por nuestra ciudad, orar por el desenlace de esta campaña política, orar por la protección de los candidatos presidenciales, que Dios los guarde y que se cumpla su voluntad. Pero más allá de eso, orar para que el reino de Dios venga sobre nuestra nación y que muchos vengan a Cristo y se cambie el destino y el futuro no solo de Estados Unidos, sino del mundo entero, porque para esta hora es que Dios ha traído todas estas fuerzas convergentes para hacer lo que Él quiere hacer. Así que vamos a orar y vamos a estar intercediendo en días por venir como iglesia sobre algunas de estas cosas. Pero vamos al trono de la gracia y vamos a orar. Quizás en estos días tú has estado viviendo momentos desesperantes, momentos de ansiedad, momentos donde sientes una gran carga. Quizás has perdido seres amados, necesitas consuelo y fortaleza. Y yo quisiera orar en este momento que el Espíritu de Dios, nuestro gran consolador, te arrope en estos instantes con su increíble amor. Que de una manera especial Él traiga vida, luz, esperanza, fortaleza a tu vida. Para que tú sepas que no estás solo, que el Señor te tiene en el hueco de su mano. Y Él quiere traer vida y esperanza a tu corazón. Padre amado, tú eres el Dios fiel, que dijiste nunca te abandonaré, nunca te desampararé. Gracias por esa promesa inquebrantable. Oh Señor, nuestras emociones pueden subir y bajar como un yoyo, pero tu palabra permanece para siempre. Y nosotros queremos declarar esa palabra sobre tu iglesia, sobre nuestros amados hermanos, sobre nuestros amigos, Señor. Queremos que ellos sepan que en Jesucristo hay esperanza, que en Jesucristo hay amparo, que tú eres nuestro castillo, nuestro escudo, que tú eres la roca de nuestra salvación, que en ti nosotros podemos refugiarnos y encontrar fuerzas, que en ti, amado Dios, y por medio de tu Espíritu, tú puedes empoderarnos y traer paz a nuestros corazones, vida a nuestros corazones, esperanza a nuestros corazones. Señor, que no importa lo que esté pasando allá afuera, nosotros podemos decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Que tú y yo podemos decir, Jehová es mi guardador. Él guarda mi entrada y mi salida desde ahora y para siempre. Porque Jehová es mi salvación, es mi luz y la fortaleza de mi vida. Oh Señor, qué maravilloso es poder venir y encontrar refugio en ti. Y hasta que pase todo este quebranto, nosotros podemos descubrir
que tú eres todopoderoso y todo suficiente para cumplir tu promesa inquebrantable de nunca desampararnos, de nunca abandonarnos y de nunca, nunca, nunca rechazarnos. Porque somos tus hijos, comprados a precio de la sangre preciosa de Cristo. Gracias, papá. Gracias, Señor. Ahora yo te pido que derrames tu bendición sobre la vida de mis hermanos, de su familia, de sus hogares. Oh, Señor, trae tu paz, trae tu bendición. Y gracias por escucharnos. Encontramos en ti nuestro refugio, amado Dios. Gracias, Jesús. Gracias, amado Rey nuestro y Señor nuestro. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y tú eres misericordioso. En el nombre glorioso, Padre amado, de nuestro Rey Jesús, hacemos esta oración. Amén, amén y amén. Amado Dios, te bendiga. Quisiera enviarte con la bendición del Señor. Jehová te bendiga, te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El Señor te bendiga. Esperamos vernos pronto. Un abrazo. Bendiciones. Aférrate a la fe que mueve las montañas, la fe que se abre paso en la multitud y toca el manto de Jesús. Aférrate a la fe que hace el mar abrirse, la fe que no ve lo imposible y se decide a conquistar. Dios está esperando que puedas creer, que si crees que Él es capaz de obrar en tu dificultad, Dios hoy va a hacer un milagro en ti. Prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a hacer un milagro en ti. No dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es. Y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Solo cree, aunque contrario sople el viento, aunque tú pases por el fuego, Dios obrará a tu favor. Aférrate a la fe, remonta el vuelo como águila, y aunque cansada estén tus alas, fuerzas del cielo tú recibirás. Dios está esperando que puedas creer, que si crees que Él es capaz de obrar en tu dificultad, Dios hoy va a hacer un milagro en ti. Prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a hacer un milagro en ti. No dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es. Y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Milagro va a ser. Dios hoy va a hacer un milagro en ti. Prepárate a recibir.
imposible todo es, y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Yo soy, va a ser un milagro en ti, prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a ser un milagro en ti, no dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible